Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces lo que sería la conferencia de clausura, que para ello tenemos el placer y el honor de poderles introducir al doctor Josep Mercadé. El doctor Josep Mercadé es actualmente investigador, líder del grupo en el Broad and MIT en Harvard y Massachusetts General Hospital. El doctor Mercadé es de Barcelona, que se formó en la Universidad Autónoma de Barcelona como biólogo y posteriormente, tras una formación en diferentes centros, incluido el centro de la supercomputadora en Barcelona, se incorporó a su actual centro, como decíamos, el Broad Institute, hace más de 11 años en Estados Unidos, donde realiza investigación muy dirigida realmente a lo que sería el estudio genético dentro de la patogenia de la diabetes tipo 2, pero también pues, utilizando otros aspectos relacionados con la enfermedad, con la diabetes y con enfermedades asociadas y en diferentes escenarios clínicos de la propia enfermedad. Por tanto, muchas gracias, doctor Mercadé, y escuchamos con atención. Muy bien, muchas gracias por esta introducción y quería decir en primer lugar que es un honor para mí presentar en esta conferencia de clausura. He venido varias veces a este congreso, pero nunca pensé que llegaría a presentar la conferencia de clausuras, o sea que muchas gracias por la invitación a todo el comité. Bueno, yo os voy a hablar un poco básicamente de genética de diabetes, con un poco de enfoque en medicina de precisión. Bueno, entonces, para un poco de introducción, todos un poco sabemos lo que es la medicina de precisión. La idea es, escrito así en inglés, dar en el momento correcto, en el paciente correcto y la terapia correcta en este paciente. Entonces, la medicina de precisión se puede definir en varios aspectos. Una es la diagnosis de precisión. Es importante diagnosticar el paciente correctamente para después poderle dar un tratamiento específico. Entonces, la diagnosis de precisión permite una terapia de precisión que se puede dividir en prevención de precisión, es decir, por ejemplo, monitorizar a los individuos basado en su riesgo biológico o en su específico, la información biológica que tienes del paciente. O también se puede hacer un tratamiento de precisión, que quiere decir proporcionar el fármaco adecuado al paciente adecuado. Y finalmente también existe la prognosis de precisión, que es evaluar el riesgo a complicaciones diabéticas que tiene cada individuo dependiendo de la información que tenemos de este individuo. Entonces, hay varias aproximaciones de avanzar en la medicina de precisión. Yo os voy a hablar de la aproximación genética. Entonces, bueno, una parte que quería destacar anteriormente es que la medicina de precisión debe estudiarse y aplicarse de una forma que se pueda aplicar de forma equitativa en todas las poblaciones, independientemente de su ancestría o de dónde vienen o de qué parte del mundo. Y esto es una cosa que debemos tener todos en cuenta desde el principio, desde la investigación hasta la aplicación. Entonces, ¿por qué estudiamos genética o por qué nos gusta la genética? Entonces, lo primero es que estudiar la genética nos permite entender la biología de la enfermedad. Lo que es muy importante es que la genética no cambia a lo largo de la vida o a lo largo del tiempo, es decir, el genoma del paciente es el mismo por la mañana que por la tarde y es el mismo si está en ayunas como si no está en ayunas. La genética está empezando a poder identificar bien cuáles pacientes son los que tienen más riesgo de diabetes tipo 2. Aquí he puesto diabetes tipo 2, pero también para diabetes tipo 1.
Permite estratificar tipos de pacientes basados en genética y ha permitido la identificación de dianas terapéuticas, y ejemplos están como los inhibidores de PCSK9 o el transportador de glucosa renal. La genética puede o podría predecir respuesta a fármacos y acontecimientos adversos, y muchas más aplicaciones que no voy a entrar en todas ellas. Entonces, la investigación que hacemos en nuestro grupo se basa en la identificación, empieza por la identificación de factores genéticos asociados a enfermedad o a respuesta a tratamiento o a complicaciones. Entonces, para hacer un poco, me gusta siempre hacer un poco de resumen de cómo se estudia la genética, y el tipo de análisis más común es lo que se llama los estudios de asociación global del genoma, o Genome-Wide Association Studies, o GWAS. Entonces, para dar un poco de una idea, normalmente lo que se utilizan unos chips que se llaman genotyping arrays, y lo que genotipan es pues desde medio millón hasta 1 millón, o incluso hay algunos que analizan más de 2 millones de variantes que ya sabemos que existen y que conocemos que existen en el genoma. Entonces, la idea es, tenemos una cohorte de pacientes con una determinada enfermedad y controles. Entonces, el tamaño muestral puede ir desde 1000 o 100 o 200 hasta millones, y cada vez está creciendo más, los estudios están creciendo más, y lo mismo con los controles. Entonces, la idea es que para una variante conocida hay 3 posibles genotipos. Pueden ser homocigotos para esta región del genoma, por ejemplo, podrían ser homocigotos para el alelo T, o pueden ser heterocigotos o homocigotos para el alelo C. Entonces, esto se hace no solo para un marcador, o no solo para una variante genética, sino para todas las variantes que se analizan en este array de genotipado. Entonces, este análisis se hace 1 millón de veces o 10 millones de veces, dependiendo de la calidad del array y de la calidad de imputación. Entonces, la idea es que lo que se intenta mirar es si, por ejemplo, hay casos como este, en el que esta variante, que es la C, existe más frecuentemente, como se puede ver visualmente, en pacientes que en controles. Y es básicamente un estudio estadístico que se hace 1 a 1 para cada uno de los millones de variantes. Entonces, básicamente se utilizan herramientas estadísticas sofisticadas, pero básicamente lo que se compara es la frecuencia. Y acabamos con los famosos que se llaman Manhattan Plots, donde tenemos, cada punto representa una variante genética, y el eje de las X muestra la posición de la variante en el genoma, y el eje de las Y muestra el p-value en el menos logaritmo del p-value. Lo que quiere decir que si tienes un punto aquí muy arriba, quiere decir que hay una variante genética que es suficientemente asociada. Y esta es la manera como se descubren asociaciones. Entonces, en cuestión de diabetes tipo 2, porque me voy a centrar sobre todo en diabetes tipo 2, se han hecho análisis muy grandes, y la forma como se hacen es haciendo metaanálisis. Es decir, distintos grupos analizan su cohorte y después combinan los datos utilizando técnicas de metaanálisis. Entonces, este es un ejemplo del estudio más grande que se ha hecho para diabetes de tipo 2. Y en este estudio, como veis, está lleno de picos, y hay aproximadamente unos 1.300 picos. Es decir, hay hoy en día 1.300 regiones del genoma que están asociadas a diabetes tipo 2. Entonces, la cuestión, esto es un estudio masivo y que da mucha información, pero la cuestión es cómo podemos hacer que esto sea útil. Porque tenemos todas estas variantes que no sabemos muy bien lo que hacen y cómo se pueden utilizar. Y este estudio, bueno, tenía 500.000 de casos y 2 millones de controles.
Una de las limitaciones de estos estudios es que normalmente están muy enriquecidos en poblaciones de ancestría europea y las otras poblaciones están poco cubiertas. Entonces, este estudio intentó mejorar un poco esto, pero como veis aquí en este gráfico, la mayoría de los participantes son de población europea y, por ejemplo, hay pocos participantes de población hispánica o latina y aún menos de población de Asia, del sur de Asia. Bueno, entonces, hay tantas asociaciones que cualquier región que tú vayas a mirar el genoma va a tener una asociación. Y entonces, hay que mirar los resultados con un poco de cautela. Y este estudio también permitió identificar distintos tipos distintos subtipos genéticos de diabetes. Bueno, entonces, con toda esta información, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer varias cosas, pero os voy a explicar 3 ejemplos. Uno de ellos es cómo se puede utilizar esto para predecir el riesgo genético. La segunda, cómo esto puede ayudar al diagnóstico o a la priorización de variantes para diabetes monogénica. Y cómo se pueden utilizar estudios de diseño similar para hacer estudios farmacogenéticos. Entonces, voy a empezar por la parte de predicción de riesgo genético. Entonces, esto es un ejemplo de... Este gráfico muestra todas las variantes genéticas asociadas a diabetes tipo 2. Este es un estudio que se publicó hace 2 años, pero el estudio de ahora es similar. Y lo que vemos es que esto es el eje de las X, que representa la frecuencia, y esto representa el riesgo de cada una de las variantes. Entonces, lo que vemos es que la mayoría de las variantes están en esta región de aquí, lo que quiere decir que cada una de estas variantes aumenta el riesgo muy poco, como un 10% o un 5% o incluso menos. Entonces, cada una de estas variantes individualmente no te dice nada del paciente o de la persona, no da mucha información de cuál es el riesgo genético si miras las variantes una a una. Pero lo que sí que se puede hacer con este tipo de estudios es diseñar lo que se llama los Polygenic Risk Scores, o como se traduciría como puntuación de riesgo genético. Entonces, la puntuación de riesgo genético es básicamente mirar en un individuo cuántos de los alelos o genotipos de riesgo contiene este individuo. Entonces es una suma ponderada de todos los alelos de riesgo, y de forma que esta persona va a tener un número que indica cuál es su riesgo genético. Y lo que acabamos es con una distribución como esta, en el cual hay pacientes o hay sujetos con mucho riesgo poligénico, que quiere decir que tienen muchos alelos de riesgo, y pacientes que tienen pocos alelos de riesgo y todo el espectro en la curva. Entonces, los Polygenic Risk Scores, hay mucha controversia de si son más útiles o no son más útiles que los factores clínicos, si es como una cosa que si se ha puesto demasiado de moda, y bueno, entonces yo os puedo discutir algunos ejemplos y entonces podéis decidir si creéis que puede ser útil o no. Pero bueno, la idea es que pueden ayudar a predecir futura ocurrencia de diabetes tipo 2 y así pues permiten una diagnosis más temprana y una posible intervención o prevención cuando sea posible. Entonces, os voy a explicar un ejemplo de aplicación en real world data, en casos reales, que se hizo utilizando datos del biobanco del Mass General Biobank, que es el biobanco del hospital del Massachusetts General Hospital y Brigham Women's Hospital. Este biobanco es un biobanco que tiene más de 100.000 pacientes con consentimiento, y de estos 100.000 pacientes, bueno, después ya lo comentaré, hay 65.000 tienen genotipado completo.
Y entonces lo que hicimos es un fenotipado utilizando Electronic Health Records para identificar pacientes con diabetes tipo 2 en este biobanco y controles. Y entonces el equipo del biobanco desarrolló el algoritmo para predecir casos y controles y lo probó utilizando, lo comprobó la eficacia y la predictividad. Entonces, hay un genotipado completo de 64.000 participantes y una fracción de ellos tienen un seguimiento longitudinal durante más de 16 años. Entonces, lo que se evaluó es cómo los Polygenic Risk Score o puntuación poligénico de riesgo poligénico puede predecir la incidencia en diabetes. Entonces, esto es un proyecto que se hizo en colaboración con un investigador, Aaron Leong, y fue liderado por un estudiante predoctoral llamado Rabin Mandla. Y está justo, es un artículo que se acaba de aceptar para publicación, pero no se ha publicado. Entonces, aquí tenemos las curvas Kaplan-Meier. Entonces, lo que tenemos es, en azul, está dividido el riesgo poligénico en 3 tertiles, y en azul tenemos los que tienen poco riesgo, en gris riesgo mediano y rojo riesgo poligénico alto. Y entonces, como podéis ver, los que tienen riesgo poligénico alto a lo largo del seguimiento tienen más tendencia a desarrollar diabetes. Entonces, lo que se hizo es estratificar para ver cuál es la información que tenemos respecto a otras variables clínicas que son conocidas y que están implicadas en diabetes. Y entonces lo que se ve, si estratificamos pacientes con edad de menos de 40 años, que son pacientes que tienen menos riesgo porque son más jóvenes, con pacientes de más de 40 años, evidentemente los de 40 años tienen menos riesgo que los de 40 años, pero cuando lo estratificamos por tertiles, vemos que, por ejemplo, los pacientes de más de 40 años, pero que tienen un riesgo poligénico bajo, tienen el mismo riesgo que los pacientes que son jóvenes, pero que tienen un riesgo poligénico alto. Y entonces, el mensaje de aquí es que no habría que utilizar solamente la genética o solamente los datos clínicos, pero que los dos en combinación pueden proporcionar más información. Y entonces, lo mismo ocurre cuando estratificamos a pacientes por distinto índice de masa corporal. Si los repartimos en 27,5, más de 27,5 versus menos de 27,5, vemos que pacientes delgados pero con alto riesgo poligénico tienen un mismo riesgo, una misma incidencia que pacientes con más sobrepeso pero bajo riesgo poligénico. Y finalmente vemos lo mismo si aplicamos un riesgo clínico completo, que es el Clinical Risk Score, que incluye edad, sexo, índice de masa corporal, historia familiar y triglicéridos y HDL. Y entonces aquí vemos lo mismo, que pacientes con poco riesgo, con alto riesgo clínico pero bajo Polygen Score tienen similar incidencia que los pacientes con bajo riesgo clínico pero alto Polygen Score. Entonces esto abre un poco la puerta de que ya empieza a ser indicativo combinar los riesgos poligénicos con los riesgos clínicos que se conocen. Bueno, entonces uno de los problemas importantes es que estos riesgos poligénicos funcionan muy bien en poblaciones de ancestría europea. Como veis, aquí hay una separación muy buena entre los 3 tertiles, pero cuando analizamos poblaciones que no son europeas, incluyendo africanos americanos, población latina y asiáticos, vemos que estas curvas no separan tan bien los distintos riesgos. Y entonces, esto es porque los riesgos poligénicos funcionan peor. Y entonces, esto es lo que vemos nosotros en...
Esto es lo que vemos nosotros en diabetes en nuestro biobanco, pero es una cosa que ya se conoce. Ya este estudio que fue muy importante, donde se vio que, en general, los riesgos policlínicos para muchas enfermedades funcionan mucho peor que en población no europea que en la población europea. Entonces, para solventar este problema se financió el consorcio que se llama PRIME, que tiene la idea de conseguir unir datos genéticos de varias ancestrías para generar riesgos policlínicos para muchas enfermedades, incluyendo la diabetes. Entonces, nuestro grupo fue financiado por el estudio que se llama Diabetes Polygenic Scores in Multiple Ancestries, de PRISM, y la idea de este proyecto es desarrollar riesgos poligénicos para distintos tipos de diabetes y para todas las ancestrías. Y entonces os puedo enseñar datos preliminares de lo que hemos desarrollado para diabetes tipo 2. Y entonces, básicamente esto requiere una gran coordinación, porque el desarrollo de riesgo poligénico implica, primero, generar datos de Genome-Wide Association Studies de diferentes ancestrías, después construir y entrenar los parámetros para desarrollar el riesgo poligénico y después validarlo en cohortes independientes. Y entonces, esto implica que debe haber mucha coordinación con muchos grupos en todo el mundo, y hay que evitar también que las muestras que se utilizan para validar no sean las mismas que las que se utilizan para el paso 1 y el paso 2. Bueno, entonces, esto es un proyecto liderado por una postdoc en mi grupo, que se llama Alicia Huerta, y en colaboración con muchos otros analistas. Entonces, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero la idea es que se generaron Genome-Wide Association Studies para distintas poblaciones, incluyendo población africana y africana-americana, de Asia del Este, europea, latinoamericana y del sur asiático. Y bueno, estos análisis incluyeron más de 2 millones de personas, y lo que se hizo, y entonces se generaron los Polygenic Risk Scores para cada una de estas poblaciones. Entonces se probaron varias estrategias. Una de ellas es utilizar datos genéticos de la misma población a la que se quiere aplicar. Entonces, la idea es, por ejemplo, si quiero aplicar un Polygenic Score en African Americans, voy a hacer un GWAS de African Americans. Y la otra es combinar resultados de asociación para distintos grupos ancestrales y aplicarlo en cada una de las poblaciones. Entonces, sin ir mucho en detalle, para no extenderme demasiado, se generaron varios modelos de riesgo poligénico, se entrenaron en varias poblaciones, y entonces después se probaron en las poblaciones independientes. Y entonces, para que veáis un ejemplo, por ejemplo, para desarrollar un Polygenic Score para población africana, se generaron todos esos modelos, unos modelos generados utilizando datos de africanos o africaamericanos, y otros combinando todos los datos de todas las poblaciones. Entonces, en resumen, ahora voy a enseñar un poco los resultados. Lo que se mide es cómo el Polygenic Score incrementa la predicción comparado con el modelo basal, que el modelo basal es el que incluye simplemente componentes principales de ancestría, edad, sexo y covariables clínicas. Y entonces, esta diferencia es lo que llamamos la AUC, incremento de área de la curva, y después también lo que se mira es cómo diferentes unidades del Polygenic Score incrementan el riesgo a diabetes. Y entonces las diferentes unidades son una standard deviation, otra es el top 10 de la distribución, o el top 5 o el top 2,5.
Entonces, estos son los resultados que se hicieron. Entonces, lo que se vio claramente es que en europeos tenemos una predicción muy buena, en el cual tenemos una mejora de unos 10 puntos o 12 puntos del área de la curva. Pero cuando vamos a mirar otras poblaciones que tienen menos datos genéticos, como por ejemplo población africana o africanoamericana o latina o del sur de Asia, pues la predicción es mucho más pobre. Y entonces lo que vimos es si añadiendo datos de todas las poblaciones, es decir, estas columnas que vemos aquí que pone all, si mejoran la predicción. Y entonces lo que vimos es que la mejor manera de generar riesgos poligénicos es combinar datos de todas las poblaciones. Y lo que se muestra es que tanto si se aplican en latinoamericanos o en africanoamericanos o en East Asian o en europeos, lo mejor es coger los datos de todas las poblaciones de todo el mundo. Entonces, lo que también vimos es cómo los riesgos poligénicos incrementan el riesgo de diabetes. Y entonces, lo que vimos es que en europeos, por ejemplo, los individuos que están en el top 2,5% de la curva tienen un riesgo de diabetes 7 mayores más importante, lo cual cosa es un riesgo bastante considerable. Y esto no es tan pronunciado para otras poblaciones, pero lo que sí que vemos es que combinando datos de todas las poblaciones es como tenemos los mejores resultados. Y finalmente lo que tratamos de evaluar es cómo estos riesgos poligénicos pueden predecir el riesgo a complicaciones de diabetes. Y entonces lo que se vio es que tanto en europeos como en latinoamericanos se puede predecir, y hay un alto riesgo poligénico, puede predecir la aparición de diabetes, de nefropatía diabetes y de diabetes retinopatía en latinoamericanos y en europeos. Y en población afroamericana la predicción sigue siendo menor. Entonces, en resumen, hemos hecho un desarrollo más exhaustivo con los datos que existen, que se puede hacer de polygenic risk scores. Se han evaluado en 5 ancestrías y el resultado lo que se muestra es que el polygenic risk score utilizando todas las ancestrías es el más preciso y que permite identificación de individuos de alto riesgo de diabetes, y un riesgo que puede ser tan alto como 7 veces más comparado con el resto. Y además este polygenic risk score ayuda a predecir las complicaciones microvasculares. Bueno, esta es la parte de la introducción y voy a poner agradecimientos en cada sección para asegurarme de que no me olvido a nadie. Y bueno, estos son todos los biobancos y los colaboradores que han participado en esta parte del estudio. Entonces, ahora voy a cambiar de tema y voy a hablar de cómo los estudios de Genome-Wide Association Study a gran escala pueden informar sobre diabetes patogénica. Entonces, la idea aquí es que existen como 2 mundos. Está el mundo de los que estudiamos enfermedades complejas, que es diabetes, como por ejemplo diabetes tipo 2, donde se hacen grandes Genome-Wide Association Studies con millones de individuos y metaanálisis y un análisis muy sencillo, donde los casos son los que tienen diabetes y los controles son los que no, sin profundizar más en el fenotipo. Y por otro lado están los investigadores que estudian diabetes monogénica, que tienen las familias muy bien genotipadas y muy bien analizadas, pero están interesadas sobre todo en variantes muy raras con una penetrancia muy alta. Y entonces, ya hace muchos años que se discute de que no es que sean 2 cajones, no es que sea o monogenic diabetes o common o diabetes común, sino que
seguramente existe todo el espectro, pero no acabamos de conocer cuáles son las variantes que están, sobre todo estas que están entre medio. Entonces, la limitación es que estos estudios, como este de aquí, son estudios muy grandes, de más de 2 millones de personas, pero no cubren variantes raras porque solo analizan, con la técnica que existe, variantes que son más comunes del 0,5% de la población. Y las variantes raras de diabetes monogénicas son mucho más raras que esto. Entonces, la pregunta que nos hicimos es si podíamos mejorar el análisis de variantes raras a gran escala en una forma similar en la que se hace con los grandes Genome-Wide Association Studies. Entonces, lo que hicimos es, hicimos un análisis, un metaanálisis donde analizamos datos del UK Biobank, de otra corte que se llama GERA, del Mass General Brigham Biobank y del All of Us, que es una nueva plataforma que se ha lanzado en Estados Unidos, donde se ha hecho secuenciación de más de 100.000 personas. Entonces, la novedad de este estudio es que utilizamos una técnica que no voy a entrar en detalle, que se llama imputación de genotipos, y se ha hecho con un panel nuevo que se llama TopMed, que incluye secuencias de más de 100.000 personas, de manera que podemos inferir variantes que son hasta muy raras. Entonces, el metaanálisis que hicimos era de 51.000 casos y 370.000 controles, y aunque la mayor parte de ellas son población europea. Entonces, los resultados entonces demostramos que esta técnica de imputación de genotipos permite muy buena calidad de imputación de variantes que son muy raras, incluso variantes que están en solo 1 de cada 10.000 individuos. Entonces, estos son los resultados del Manhattan Plot que sumariza los resultados, y se encontraron 277 señales, la mayoría de ellas conocidas, pero cuando miramos variantes un poco más raras, encontramos 9 regiones que tienen una frecuencia menor al 0,1% y son todas nuevas. Entonces, en resumen, esto es la muestra gráfico, el eje de las X, la frecuencia alélica, y el eje de las Y, la odds ratio o el riesgo. Entonces, me voy a centrar en 2 ejemplos. Uno es una variante que está cerca del gen de leptina y otra que está en el gen HNF4-alfa. Entonces, este es el forest plot del metaanálisis del descubrimiento, que se descubrió esta variante con una asociación y un odds ratio de 10, y esta variante se replicó, y en global esta variante es una variante rara, que es más frecuente en población europea, pero sigue siendo bastante rara es más frecuente en población africana, y muy rara en las otras poblaciones. Entonces, esta variante también está asociada a niveles más bajos de lipoproteína A y a niveles más bajos de HDL. Entonces, lo que se hizo es se localizó esta variante, y esta variante está cerca del gen de leptina, pero también está cerca de otros genes. Entonces, mirando datos in silico de epigenómicos, se pudo ver que esta variante está en una zona activa de adipocitos y tejido adiposo, y además que estudios de conformación de cromatina demostraron que esta variante, la posición de esta variante tiene contactos con el inicio del promotor del gen de leptina, demostrando o sugiriendo que es probable que esta variante actúe mediante el gen de leptina, que además es un muy buen gen candidato para diabetes. Entonces, bueno, esto es una variante. La primera variante es interesante porque está fuera de regiones codificantes, y la segunda variante que quiero destacar es esta variante en el gen de HNF4-alfa. Esta es una variante
que, bueno, para dar un poco de background, que creo que la mayoría parte de la audiencia ya conoce, pero el HNF4-alfa es un gen que es conocido para mutaciones en este gen causan MODY, y esta variante se identificó con una variante como un riesgo de alrededor de 8 y se confirmó mediante replicación. Esta variante es muy rara en todas las poblaciones y fue bastante sorprendente encontrar una variante que está en las bases de datos de diabetes monogénica, y después lo que se vio es que esta variante en realidad se había descrito ya como una variante que tenía un subtipo monogénico que era con menos penetrancia que las variantes patogénicas de HNF4-alfa, pero aún así tenía un efecto muy grande. Y si miramos esta variante en ClinVar, vemos que esta variante tiene lo que se dice conflicting interpretations of pathogenicity, lo que quiere decir que algunos laboratorios dicen que es patogénica y otros dicen que no. Entonces, lo que pensamos es por qué esta variante, cómo podemos explicar que esta variante tenga tanta heterogeneidad, y lo que vimos es analizamos, como tenemos esta población bastante grande, que incluye más de 500.000 de personas, nos permitió estratificar los portadores de esta variante dependiendo del polygenic risk score que tengan como background. Entonces, lo que se vio es que los portadores de la variante tenían una ratio de alrededor de 2 si tenían un riesgo poligénico bajo, pero los que tenían portadores de la variante y además riesgo poligénico alto tenían una ratio que era cercana a 20, demostrando que es importante tener en cuenta las dos cosas. Y entonces lo que se hizo, entonces comparamos cuál es el efecto de esta variante comparado con el efecto de variantes patogénicas descritas ya en HNF4-alfa. Y entonces lo que se vio es que los portadores de variantes clasificadas como patogénicas en este biobanco tienen un riesgo similar a los portadores de la variante de HNF4-alfa cuando también tienen riesgo poligénico alto. De forma que la combinación de los dos dan un riesgo que es similar al riesgo de variante patogénica. Bueno, entonces lo que pensamos es si podemos utilizar este gen, digamos que nos fue de inspiración para pensar cómo podemos utilizar esta base de datos tan grande que tenemos de variantes raras para inferir cuál es la patogenicidad de estas variantes. Entonces, esto es importante porque diagnosticar o saber cuánto una variante es patogénica o no es importante porque permite cambiar el tratamiento. Bueno, y entonces, para hacer un poco de introducción de cómo se anotan las variantes raras en genes, este es un ejemplo del gen HNF4-alfa. Este gen tiene 243 variantes descritas y hay variantes de algunas de ellas que son claramente patogénicas, y entonces si alguien tiene un paciente y este paciente tiene esta variante patogénica, pues la solución es fácil, pero la mayoría de variantes son lo que se llaman de uncertain significant o VUS o de interpretación conflictiva. Entonces, estas variantes son variantes que no se sabe si son benignas o si son patogénicas. Entonces, hoy en día, los criterios de clasificación de variantes en genes monogénicos siguen una serie de instrucciones, pero una de ellas es el criterio este que se llama PS4, donde se mira si esta variante se encuentra en individuos afectados o si se encuentra en controles. Y entonces hay este criterio que es bastante cualitativo, donde si se encuentra más entre 4 y 6 veces en
En afectados, pues es moderado, si más de 7 es fuerte, etc. Y hay un algoritmo cualitativo para decidir si una variante es patogénica o no. Entonces, la patogenicidad se basa en programas bioinformáticos, en ensayos funcionales que no siempre son posibles, en frecuencias alélicas en poblaciones, etc. Y entonces, esto pensamos que es bastante cualitativo y que podríamos mirar de utilizar los datos que tenemos de Genome-Wide Association Studies de variantes raras para informar estas variantes. Entonces, lo que hicimos es seleccionamos un listado de genes implicados en diabetes monogénica. De estos genes sacamos las variantes que están descritas en ClinVar y miramos si estas variantes están en nuestro estudio. Y entonces la idea es que si estas variantes en nuestro estudio muestran una odds ratio muy grande, esto confirmaría que la variante es patogénica. Si tienen una odds ratio moderada pero no tan grande, pues podríamos decir que esta variante es una variante de penetrancia intermedia, que también hay que tener en cuenta. Pero si la variante no muestra ninguna asociación y tiene suficientemente poder demostrar asociación, pues podemos dar más soporte de que esta variante es probablemente benigna. Y después también tenemos muchas variantes que, como son tan raras, no podemos concluir nada porque tienen un efecto tienen un intervalo de confianza demasiado grande. Y entonces se hizo este análisis y esto es una representación de los resultados, donde el eje de las X es la frecuencia alélica y el eje de las Y es la odds ratio. Entonces, de estas variantes surgieron 5 que cumplían este criterio que establecimos, que es una odds ratio más grande de 5 y la parte baja del intervalo mayor a 2. Entonces, estas son variantes que consideramos que son de penetrancia intermedia, que quizás hay que tener en cuenta, aunque no sean claramente patogénicas. Pero lo que también es importante es todas esas variantes que son verdes, que son las variantes que tienen un intervalo de confianza que no supera el 2 y, por lo tanto, con este intervalo de confianza es menos probable y que sean patogénicas. Y entonces esta parte es interesante porque permitiría descartar muchas de las variantes que son de significancia incierta porque según nuestra asociación no encontramos asociación a diabetes, o sea, es más probable que tengan significancia incierta. Y entonces, en este grupo de Conflicting Interpretations, 30% de las variantes se pueden considerar benignas. En el grupo de VUS, 16% se pueden considerar benignas y también encontramos 3 más que podrían ser o bien patogénicas o de penetrancia intermedia. Y bueno, esto es solo un ejemplo de variante que consideramos benigna. Es una variante que es muy rara, que según las bases de datos y la frecuencia y las bases de datos bioinformáticos, etcétera, se debería considerar patogénica, pero lo que vemos es que los portadores de esta variante no están enriquecidos en casos de diabetes y, por tanto, pensamos que es más probable que esta variante sea protectora. Y bueno, este es el resumen de los resultados. Lo que vemos es que las variantes que nosotros creemos que dan soporte a protectora encontramos más a medida que vamos avanzando, a medida que la categoría va siendo más benigna. Muy bien, entonces finalmente, para validar estas variantes que nosotros identificamos como variantes de efecto intermedio, de penetrancia intermedia, lo que hicimos es identificar todas estas variantes que descubrimos y probamos a ver si los portadores de cualquiera de estas variantes en una nueva cohorte sí tenía asociación a diabetes. Y lo que vimos es que los portadores de estas variantes que habíamos descubierto en realidad tenían una asociación a diabetes con un riesgo, con una ratio cercana a 5, que es cercano a lo que habíamos identificado, validando un poco la aproximación esta. Bueno, y entonces esta es
segunda parte, las conclusiones es que la combinación de datos de secuenciación con imputación de genotipo permite identificación de variantes raras, que estas variantes raras pueden tener un efecto muy grande y cercano al efecto de diabetes monogénica, y además estos datos pueden informar patogenicidad en variantes, especialmente las VUS y las conflicting interpretation. Y después lo que también es importante es que el riesgo poligénico de los portadores de estas variantes puede influenciar si está la penetrancia de esta variante. Y bueno, planes de futuros es expandir el tamaño muestral y el descubrimiento, integrar esta medida o estos resultados como métrica nueva para la clasificación de variantes y validación de estas asociaciones en cohortes bien fenotipadas. O sea, lo que estamos haciendo, estamos contactando con investigadores que tienen acceso a cohortes de diabetes monogénica para decirles, tenemos esta variante, podéis mirar si la habéis encontrado y a ver si tienen diabetes o qué datos clínicos tienen. Y finalmente, bueno, estamos interesados en un futuro de validar estas variantes de forma funcional. Y este es un estudio también que implica muchas cohortes, muchos colaboradores y está liderado por estos 3 investigadores que son primeros autores de este artículo. Y si aún les queda energía, hay un último tema que quizás este es el tema que más cuadra con el concepto de medicina de precisión, que es farmacogenética. Entonces voy a hablar principalmente de un estudio que se llama Glycemia Reduction Approaches in Diabetes Comparative Effectiveness Study, GREAT. Este es un estudio que se publicó recientemente y este estudio fue un estudio en el cual hay aproximadamente 5.000 pacientes que están tratados con metformina y además de la metformina tienen un segundo agente que puede ser sulfonilurea, inhibidor de DPP4, análogo de GLP-1 o insulina. Entonces, este estudio se publicó y lo que vio en general es que la mayoría de la respuesta era similar en todos los medicamentos y quizás la excepción fue sitagliptina, que mostró una más incidencia del primary outcome, que era llegar a una hemoglobina glicada mayor al 7%. Entonces eso ya se publicó, pero de todas formas los pacientes tienen variabilidad. Algunos responden bien y algunos responden mal, aunque esto que estamos viendo aquí es la media, pero hay bastante variabilidad. Entonces la hipótesis sería si la genética tiene influencia en esta variabilidad. Entonces se genotiparon estos pacientes y se hizo un Genome-Wide Association Study y se hizo uno para glargina, otro para glimepiride, otro para liraglutide y otro para sitagliptina. Y entonces estas son las señales que encontramos para cada uno de estos grupos y me voy a centrar simplemente en esta señal que está cerca del gen SLC2A2, que es el gen que codifica por GLUT2, que es el transportador de glucosa, principal transportador de glucosa en hígado. Entonces, esta señal, esto es un zoom del Manhattan plot que he mostrado antes para mostrar dónde se encuentran estas señales. Y esta es una señal que está soportada por más de una variante, de las cuales 2 son independientes. Y además estas variantes tienen una frecuencia alélica muy diferente entre poblaciones, que es una cosa importante a tener en cuenta. Entonces, lo que se vio es que
que los portadores de los alelos de riesgo tenían más incidencia, tanto los portadores de alelos de riesgo de esta variante como de esta variante genética. Y para ver un poco cuál es el efecto de los genotipos, esta gráfica muestra cuál es el hazard ratio de cada uno de los genotipos en distintos grupos. Entonces, lo que vemos es que para esta variante el riesgo es el mismo, no cambia, depende del genotipo, pero para los individuos que están tratados con glargina, pero hay diferencias muy claras para los tratados con glimiperida y una diferencia nominal en tratados con liraglutide. Entonces, lo mismo vemos para esta variante y para esta otra que es independiente. Y entonces lo que se puede hacer es un pequeño contador de riesgo donde podemos contar cuántos alelos de riesgo tienen de este SNP o de esta variante o de esta variante. Entonces lo que vemos es que podemos clasificar los individuos en individuos con 0 alelos de riesgo, 1 alelo de riesgo, 2 alelos de riesgo, 3 o 4. Entonces lo que vemos es que en los que toman glargine no hay diferencias, pero hay una clara dosis respuesta en el número de alelos de riesgo en los individuos que están tratados con glimiperida. Y una tendencia con liraglutida también y con sitagliptina no hay efecto. Entonces, esto es una forma de ver los resultados. Otra forma de ver los resultados es mirando el RMST, que básicamente es el tiempo que tardan los pacientes en fallar al tratamiento. Entonces, lo que se ve es que en los individuos que toman glimiperida fallan antes al tratamiento los que tienen el genotipo AG o el genotipo AA. Y esto lo vemos para esta variante y lo vemos para esta otra variante y también lo vemos cuando contamos el número de alelos de riesgo. Y finalmente, otra manera de ver los resultados es mirando cada genotipo mirando cómo responden en distintos grupos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, los individuos que son homocigotos para el alelo G, que es el alelo común, lo que vemos es que para estos individuos el fármaco que responde peor es sitagliptina, que básicamente es el resultado que sale en población general si mira el genotipo, pero en heterocigotos parece ser que la glargina es igual de mala que la sitagliptina para pacientes que tienen este genotipo. Pero en cambio, para pacientes con este genotipo, utilizar liraglutide o glargine es beneficioso. Y algo similar ocurre con los homocigotos para el alelo de riesgo. Y esto ocurre para esta variante y para esta otra variante. Entonces, el mensaje aquí es que si esto se valida y se confirma en otras cohortes, es que para pacientes que tienen este genotipo, digamos que la glimiperida no sería el fármaco más recomendado. Entonces, esto es solo un ejemplo y es solo un principio, pero bueno, la idea es que es una prueba de concepto a la que se amplíen estos estudios farmacogenómicos, pues tendremos más información y más variantes de este tipo. Y aquí tenemos los mismos resultados, pero mirando el tiempo al fallo. Entonces, un poco el mensaje es que para individuos, por ejemplo, heterocigotos para esta variante, cambiar de medicamento pues podría alargar el tiempo de fallo hasta medio año, que no es mucho, pero bueno, es a lo mejor medio año con un poco mejor de calidad de vida. Y finalmente, solo quiero agradecer a todos los colaboradores del consorcio GREAT, la Universidad de George Washington y Josephine Lee y Lucas, que son los que están
liderando este análisis, junto con José Flores y yo mismo, que estamos supervisando el análisis. Y bueno, las conclusiones, es un poco repetido de las conclusiones que he hecho antes, es que los Polygenic Risk Scores incrementan la capacidad de predicción conjuntamente con los factores de riesgo clínicos. La integración de GWAS de varias ancestrías mejora la predicción en distintos grupos étnicos. Los estudios de asociación a gran escala pueden informar qué variantes son más patogénicas y cuáles son menos patogénicas. Y finalmente, que el riesgo poligénico es importante tener en cuenta también en diabetes monogénica, porque puede variar la penetrancia de las variantes. Y finalmente, que los estudios de farmacogenética tienen potencial de identificar el tratamiento óptimo para diabetes tipo 2. Y muchas gracias a todos por escuchar, y si hay tiempo puedo contestar alguna pregunta ahora o más tarde. Muchas gracias, doctor Mercadé. Aunque sea conferencia de clausura, pues tal como les ha comentado el doctor Mercadé, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues tiene la oportunidad de realizarla. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tenemos ahí al fondo? Felicitar por la ponencia. Yo soy médico de familia y, claro, esto me queda un poco lejos. La primera parte se ha referido a la capacidad predictora para la posibilidad de tener una diabetes tipo 2, no monogénica, sino general. ¿Se ha visto qué capacidad predictora tiene en comparación, por ejemplo, con el score del Fine Risk, de una escala que en primaria solemos utilizar en pacientes según los antecedentes personales y familiares, la obesidad, en fin? Primero, son dos preguntas. Una pregunta, si se ha visto cuál de los dos métodos, si este genético o el Fine Risk, tiene más capacidad predictora de que sean nuevos pacientes diabéticos, de que el paciente desarrolle una diabetes tipo 2, o la asociación, si hay estudio o conocimiento de asociar este score u otro, hay cohorte inglesa, con el tema genético para afinar la predicción de que ese paciente vaya a desarrollar una diabetes tipo 2. Muchas gracias. Sí, uno de los resultados que he mostrado es que no es que la genética sea mejor que la clínica o la clínica mejor que la genética. Los dos proporcionan información, y la información no es ortogonal, es decir, no es que den la misma información. Entonces, lo que se vio es que hay que mirar las dos cosas en conjunto. Es decir, lo que miramos, no miramos el Fine Risk, pero miramos el Framingham Risk Score, que es parecido, que utiliza índice de masa corporal, triglicéridos, etcétera, varias cosas. Y entonces lo que se vio es que los individuos si divides los individuos en individuos con alto riesgo clínico versus bajo riesgo clínico por la mitad, lo que se vio es que individuos con bajo riesgo clínico pero alto riesgo poligénico tienen el mismo riesgo que los individuos de alto riesgo clínico y bajo riesgo poligénico. Y entonces la ventaja de esto es que la genética puede identificar pacientes que parece que no tengan riesgo, que en realidad que sí que lo tienen. Y esto es una parte, y la otra parte, a veces no tenemos información de todos los marcadores para hacer el risk score este. Y entonces, si no está, también añaden más información. O sea, que el futuro camina en paralelo, ¿verdad? Un sistema apoyaría al otro. Sí, la idea es trabajar juntos. Con los dos sistemas para hacer un score que no hace falta que se llame clínico o genético, se puede llamar score global o como sea, porque los dos están
mejorando con el Exacto. tiempo, con la investigación. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues bien, yo creo que ya estamos a viernes, a final del Congreso, cansados y seguro que muchos con ya pendientes de volver a casa. Muchísimas gracias, doctor Mercader, por darnos esta magnífica conferencia y a todos ustedes, pues realmente desearles que hayan disfrutado del Congreso. Los que aún participan mañana, pues nos veremos mañana y los demás, pues emplazarlos al próximo Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, que será en A Coruña en abril del 25. Muy bien.